Hola, soy Diana Giraldo, estudiante de la Universidad del Valle y esto es Cartago Sed entre lluvias, un espacio donde pensamos críticamente los problemas que nos afectan como comunidad. Hoy hablaremos del cambio climático y cómo está afectando el acceso al agua potable. Exploraremos cómo las olas de calor y las lluvias extremas están dejando barrios enteros sin agua o con fuentes contaminadas. ¿Y qué podemos hacer desde lo local para proteger este recurso vital? Por otra parte, cuando se habla de cambio climático, muchos piensan en deshielo polar o huracanes en otros países. Pero en Cartago también está sintiendo sus efectos de forma silenciosa y peligrosa. En verano, algunos sectores pasan días sin agua. En invierno, el río de la Vieja, nuestra principal fuente hídrica, se ve arrastrado por residuos sólidos y desechos urbanos. Estas situaciones no solo afectan en la comunidad, sino que comprometen la salud, la alimentación y la dignidad de miles de personas. Y lo más grave es que muchas veces quienes viven en condiciones más precarias son los que sufren más. Pensar críticamente la crisis del agua en Cartago exige más que lamentarse, exige preguntarnos por qué llegamos hasta aquí y qué papel tenemos como ciudadanos en este escenario. No basta con señalar a las autoridades y esperar soluciones mágicas desde las instituciones. También es necesario revisar nuestras propias prácticas, nuestras prioridades y nuestra cultura ciudadana frente al agua. ¿Por qué seguimos tolerando la contaminación en el río de la Vieja sin denunciar? Porque algunas familias malgastan el agua lavando andenes o llenando piscinas, mientras otras no tienen ni una gota para cocinar. Porque en muchos barrios, años tras años, las redes siguen dañadas y nadie exige que se repare lo público, como si no fuera de todos. Aquí no somos a culpables individuales, sino transformar una mentalidad colectiva. Esto implica reconocer que el agua no es simplemente un recurso, es un derecho humano, pero también una responsabilidad común. El sujeto ético en esta crisis es aquel que no espera que todo venga desde arriba, sino que actúa, denuncia y cuida lo que es de todos. De no actuar con urgencia, Cartago podría enfrentar una escasez crónica de agua. El crecimiento urbano descontrolado, el aumento de la temperatura y la falta de planificación pueden llevarnos a una crisis hídrica. Pero si invertimos en infraestructura verde, educación, participación y vigilancia ciudadana, estamos a tiempo de evitarlo. Buen día, en esta entrevista hablaremos sobre el cambio climático y los efectos que ha tenido en nuestra región. Hoy nos encontramos con nuestro invitado Juan Manuel Betancourt, quien nos compartirá su visión profesional sobre el tema. Le tenemos ciertas preguntas que queremos saber sobre el cambio climático de Cartago y cómo se está abordando toda la situación. Sabemos que el río de la Vieja es vital para el abastecimiento del agua en Cartago, pero también que en esta temporada de lluvia su comportamiento cambia bastante. ¿Cómo describiría usted la situación actual del río durante esta época? Bueno, inicialmente muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Juan Manuel Betancourt, soy el jefe de la Unidad Especial de Gestión Ambiental y de Seguridad Hídrica de Empresas Municipales de Cartago, vinculado a la docencia hace más de 12 años en diferentes programas. Y para poder hablar de cambio climático tenemos que contextualizar un poco qué es el cambio climático. El cambio climático es una serie de modificaciones a unas variables climáticas que se miden en severidad y magnitud, y que dentro de lo que el cambio climático nos refiere en este momento es que como sociedad tenemos que mitigar y compensar, ¿cierto? O adaptarnos a las situaciones que ya sabemos que la modificación del clima nos va a traer, no solamente desde el punto de vista empresarial, sino también como comunidad, como sociedad, cómo nos preparamos para hacerle frente a esta situación. En el ámbito local tenemos que hablar de que en el año 2017 el IDEAM estableció una documentación donde determina que Cartago, Candelaria y Cali son los 3 municipios del departamento del Quindío que mayor impacto por cambio climático va a sufrir para los años 2030-2050, siendo Cartago el municipio de mayor impacto sobre cambio climático. O sea que lo que ustedes están haciendo de alguna manera valida también lo que ya conocemos sobre lo que se espera de los impactos de cambio climático para la ciudad, hablando en 5 variables: seguridad alimentaria, gestión del recurso hídrico o seguridad hídrica, infraestructura, salud pública y biodiversidad.
Entonces, en materia del río, podemos observar cómo el cambio climático ha traído de alguna manera unas precipitaciones mucho más fuertes, donde entonces se cumple lo que yo les explicaba anteriormente, la severidad y la magnitud de esos eventos climáticos, ¿cierto? Cambio climático lo podemos definir como un cambio en el clima, ¿cierto? En unas variables, temperatura, precipitación, presión atmosférica, que lo que hace entonces es que estas variaciones vayan afectando las dinámicas ecosistémicas naturales, y en el caso del río, pues ocasiona lo que hoy hemos visto, que para el día 27-28 de abril tuvimos una creciente del río, se inundaron algunas viviendas, y exactamente 36 horas después tuvimos otra creciente que nuevamente volvió e inundó un sector del margen izquierdo del río La Vieja, donde sabemos que tradicionalmente se inundan por estos niveles del río. ¿Esto qué quiere decir en términos de cambio climático? La severidad y la magnitud de las precipitaciones, que en un periodo tan corto de tiempo hizo que el río se saliera 2 veces, superando su cota de inundación, y eso hace entonces de que lo podamos evidenciar básicamente a nivel local. También tuvimos un evento el 2 de mayo, donde cayeron 65 milímetros de lluvia, ¿sí?, en 40 minutos, desbordando el San Juan Ortiz y generando una inundación mucho más fuerte, mucho más amplia, de la misma que pudo haber sido ocasionada directamente por creciente del río La Vieja. Entonces, si miramos el concepto de severidad y magnitud, entonces nos damos cuenta de que este tipo de fenómenos no eran tan rutinarios o tan cotidianos, sino que ya los estamos viendo en unos periodos de tiempo mucho más cortos. Entonces eso hace que nos muestre esas evidencias de cambio climático a nivel local. También la contaminación que se provoca por los ciudadanos es algo también muy importante. Sí. Como esa ética frente a la contaminación que generamos. Así es. Uno de los mayores desafíos en el tratamiento del agua es la calidad con la que llega a las plantas. ¿Qué tipo de residuos están afectando más esa calidad en Cartago? Bueno, hay que tener el contexto de dónde nace nuestra fuente de abastecimiento. El río La Vieja, que es nuestra fuente de abastecimiento, nace en la confluencia del río Barragán y el río Quindío, donde esta corriente pierde su nombre original. Como cuenca hidrográfica del río La Vieja tenemos una serie de problemáticas, entre ellas las descargas de aguas residuales. El río La Vieja recibe los vertimientos de los 12 municipios del departamento del Quindío, y hasta hace algunos años recibió también los vertimientos de parte del sector del 70% de la ciudad de Pereira. Eso hace entonces que la principal problemática que tengamos del río es las descargas de aguas residuales, pero no podemos olvidar que la cuenca hidrográfica, toda esta región del eje cafetero, también es característica por los cultivos de aguacate, por los cultivos de café, que ya no es el cultivo más predominante, ¿cierto? Ese paisaje cultural cafetero que fue reconocido por las Naciones Unidas y por la UNESCO, queda poco porque hemos modificado ese uso del suelo, y eso lo hemos sentido directamente en nuestra calidad de agua. Cuando hablamos de cambio climático tenemos que hablar de aumento en las precipitaciones o reducción de las precipitaciones, y cuando tenemos aumento de las precipitaciones, este cambio en el uso del suelo, que antes era un suelo de cobertura boscosa y vegetal, que se ha ido modificando para darle paso a otro tipo de cultivos, evidentemente hemos sentido nosotros ese cambio en la dificultad del proceso de potabilización. Nos ha generado aumento en la turbiedad, aumento en el color, aumento en la demanda de cloro por la cantidad de materia orgánica, y esto hace entonces que operativamente sea cada vez mucho más complejo operar y un poco más costoso. Entonces, en ese orden de ideas, lo que nosotros vemos es que es necesario y es fundamental que los municipios implementen los planes de ordenamiento territorial, que las corporaciones autónomas también ayuden con todo el tema de financiación de las plantas de tratamiento de aguas residuales, para que los territorios crezcan ordenadamente y podamos mitigar estos impactos de las aguas residuales y la modificación del uso del territorio, que afectan directamente la cuenca hidrográfica del río La Vieja, y obviamente eso impacta directamente en el proceso de potabilización. Cuando llueve mucho, el agua puede llegar más al lodo. Claro. Cuando llueve mucho, recuerden ustedes que las precipitaciones son escorrentías, y las escorrentías llegan directamente a los ríos. Cuando yo modifico el uso del suelo, y lo que antes era bosque, que tiene una cobertura importante de vegetación y ya no la hay, la precipitación
tiene un contacto directo con la tierra, ¿cierto? Y esta a su vez, por escorrentía, va escurriendo, digámoslo así, y llega directamente a los ríos. Por eso cuando aumentan las precipitaciones, a nosotros operativamente en la planta nos aumenta la turbiedad, y eso hace que básicamente la turbiedad son partículas suspendidas, ¿cierto?, en el agua, que tenemos que utilizar mayor insumos químicos para poder de alguna manera reducir en planta estos niveles y poder operar. Entonces, en la medida que se presenten precipitaciones para la parte alta del río La Vieja, pues obviamente va a requerir un esfuerzo adicional desde el punto de vista operativo para poder remover toda esta turbiedad y todo el color, que son dos características físico-químicas del agua, para poder pasarla directamente por el proceso de potabilización y evitar suspensiones operativas, que es lo que nos ha tocado que hacer en algún momento, porque llega a unos niveles tan altos que operativamente no podemos operar la planta. Entonces, ¿eso qué trae? Trae pérdidas para nosotros, afectación a los usuarios por un fenómeno netamente climático. Entonces, ¿cómo se prepara en Cartago para...? Exactamente, exactamente. Nosotros hacemos algo que es muy importante, y es estar atentos a todo lo que son los informes, a todo lo que son las proyecciones y predicciones climáticas, porque de esa manera sabemos qué es lo que vamos a enfrentar en materia ambiental y climática en el proceso de potabilización. Entonces, cuando vienen las alertas del IDEAM de que aumenta la probabilidad de ocurrencia del fenómeno del niño o de la niña, lo que hacemos básicamente es alistar todos los insumos químicos con mayor cantidad, con mayor preparación, para poder hacerle frente posiblemente a esos picos de consumo que vamos a tener y poder garantizar el abastecimiento. El cambio climático está impactando directamente las fuentes hídricas. ¿Qué estrategias están implementando ustedes para seguir garantizando agua segura? ¿Y qué objetivos de desarrollo sostenible están aplicando? Bueno, varias cosas. El tema del uso del agua es regional, ¿cierto? Ya les decíamos, nosotros podemos hacer muchas acciones locales, pero nuestro vecino tiene que estar en la misma sintonía. ¿Por qué? Porque el agua es un cuerpo dinámico que fluye. Entonces, lo que hagamos nosotros acá va a beneficiar aguas abajo a la comunidad siguiente, ¿cierto? O sea que como empresa parte de un territorio, de un sector de la prestación de servicios públicos, es importante mencionar de que hacemos parte del Consejo de Cuenca. El Consejo de Cuenca es un instrumento donde hay diferentes actores que hacen parte de la cuenca hidrográfica del río La Vieja. Entonces está el sector académico, están las corporaciones autónomas, está el sector de prestación de servicios, está la parte industrial, y entre todos podemos llevar a cabo un seguimiento a los proyectos que están ocurriendo en beneficio de mejorar las condiciones ambientales de la cuenca hidrográfica. Entonces, no es solamente un trabajo local, sino que es un trabajo regional, el cual entre todas las entidades que componen la cuenca hidrográfica tenemos que llevar, y que indiscutiblemente las autoridades autónomas regionales o las corporaciones ambientales están llamadas a liderar también estas soluciones a las problemáticas ambientales de las cuencas hidrográficas. Como empresa, estamos trabajando en la conservación del bosque seco tropical. Tenemos un relicto de bosque de 19 hectáreas en las cuales hemos venido conservando e investigando. Tenemos medida nuestra huella de carbono, que es algo que en materia de cambio climático es necesario tocar, y ya vamos a ampliar un poco más de eso. Aparte de todo, que este bosque lo que hace es que nos ayuda a compensar esa emisión de gases de efecto invernadero que la prestación del servicio genera, y de alguna manera cada uno de los proyectos encaminados a cumplir el plan de saneamiento y manejo de vertimientos, que lo que busca es poder llevar todas las aguas a una planta de tratamiento de agua residual que ya está contratada y que ya empezó el proceso de construcción, pues es fundamental para poder nosotros cumplir ese sueño del saneamiento ambiental del municipio de Cartago. Hay proyectos que son muy importantes, son los colectores, los interceptores, todo lo que evite que las aguas residuales lleguen directamente hasta el río. Son proyectos que buscan mejorar el recurso hídrico, pero en nuestra parte local. Pero finalmente hacia arriba, que es donde nosotros encontramos la problemática, es importante que estas mismas acciones sean aplicadas y sean también generadas allá, para poder también reducir el impacto con el cual tenemos, o la presión con el cual nosotros tenemos que operar. ¿Te has preguntado de dónde viene el agua que llega a tu hogar? Hoy te llevamos al corazón de nuestra fuente de vida. Este es nuestro río Tatayamba o La Vieja, nuestra fuente de agua. Aquí inicia el viaje del agua que cuida tu bienestar cada día. En esta bocatoma captamos el agua para llevar a nuestras plantas de potabilización.
Con tecnología y compromiso transformamos esta agua en calidad de vida, porque en Cartago trabajamos para que nunca te falte. El agua es vida, cuidarla es nuestra responsabilidad. Ingeniero, cuando nos dice sobre el bosque seco tropical o lo de la reforestación, esos podrían siendo proyectos a largo plazo para proteger las fuentes hídricas que abastecen. Claro que sí, tenemos que recordar básicamente la funcionalidad de los bosques dentro del esquema del ciclo hidrológico, ¿cierto? El sol calienta el agua, pero también dentro de la parte fotosintética está la evapotranspiración. Entonces los bosques nos ayudan a generar nubes, y si genero nubes y tengo microclimas, voy a facilitar el ciclo hidrológico. Pero no solamente esto, son funciones ecosistémicas que los bosques nos pueden dar en captura de carbono, en fijación de nitrógeno, de minerales y de gran cantidad de elementos de servicios ecosistémicos que los bosques nos pueden generar, que nos ayudan también a contribuir a la gestión del desarrollo hídrico. Sin embargo, como les digo, es una labor que es del territorio, es una labor que tenemos que emprender hacia la parte alta. Hay un conflicto de suelo de 198.000 hectáreas en la cuenca hidrográfica del río La Vieja, entonces es necesario retomar nuevamente estos aislamientos ambientales, evitar que el ganado abreve directamente en las corrientes de agua, en las quebradas, implementar todo lo que son los sistemas de saneamiento básico a nivel rural para evitar que las aguas residuales, que el beneficio del café llegue directamente hacia las quebradas, que tributan directamente en otra corriente que va a llegar después al río La Vieja. Entonces, si bien a nivel local estamos trabajando en materia de conservación del bosque y de proyectos que son estratégicos para la ciudad, estamos proyectándonos también a futuro frente a que la calidad del agua va a seguir deteriorándose. Entonces tenemos un proyecto ya muy adelantado, una consultoría para la construcción de un reservorio de agua, por lo que les comentaba anteriormente. Nosotros captamos el agua del río La Vieja y en cuanto a oferta o cantidad de agua no vamos a tener problema, pero sí en cuanto a calidad. Entonces el reservorio lo que nos va a permitir es almacenar agua clarificada, cosa de que cuando tengamos una dificultad directamente del agua del río, este reservorio entre a operar y nos baje los niveles de turbiedad y poder continuar con la operación sin que se afecte la continuidad del servicio. A veces sentimos que como ciudadanos no tenemos claro cómo aportar más allá de cerrar la llave. ¿Qué acciones concretas podríamos tomar desde nuestras casas, barrios o colegios para cuidar el agua? Muy buena pregunta. Nosotros no podemos seguir pensando que la responsabilidad frente a la situación ambiental de la ciudad o de la región o del país o del mundo es netamente empresarial, es solamente de las grandes empresas. Cuando vemos todo este tipo de situaciones que se presentan por el tema de aumento de precipitaciones, que la gente se inunda, se preguntan por qué. Cuando vamos a hacer los seguimientos, encontramos en los zanjones muebles, colchones, sofá, camas. Entonces la pregunta es, ¿qué hacen esos elementos allí? Entonces es reconocernos que somos parte de un medio ambiente y que las acciones y decisiones que tomemos nos va a afectar o nos va a beneficiar. Es ubicarnos de qué lado queremos estar. Cuando alguien lleva sus escombros a un zanjón, cuando alguien llega y tira un colchón a un zanjón, cuando la persona, el joven, el niño, el adolescente o el adulto deposita las grasas de su restaurante en un sumidero que lo va a taponar, o cuando vemos que llegan botellas plásticas a los sumideros, estos pierden su capacidad hidráulica, entonces no tienen la capacidad de absorber, digámoslo así, o de canalizar sus aguas lluvias. Y nos preguntamos entonces por qué nos inundamos. Nosotros, por más trabajo que hagamos con el equipo de presión-succión tipo Vactor en los diferentes sumideros y recámaras de alcantarillado de la ciudad, va a ser mínimo a la labor de educación y responsabilidad que debe tener la ciudadanía. Somos más gente que equipo, somos más gente que empresa, somos más gente que instrumentos técnicos, entonces estamos llamados a tener conciencia. Y como estamos hablando del cambio climático, pues evidentemente tenemos que hablar de la huella de carbono. Cada uno de nosotros en las actividades diarias generamos una huella de carbono. Desde que nos levantamos, nos bañamos, generamos aguas residuales, preparamos el desayuno, entonces hubo un consumo de energía, generamos unos residuos, ¿cierto? Desayunamos y quedó un sobrante, quedaron los sobrados o quedó dentro de las cascaritas del huevo, el forrito de las salchichas, ¿cierto? A nivel de oficina o universidad hay una generación de residuos, un consumo de energía. Ustedes llegaron hasta acá en moto, en vehículo particular, en taxi, hay un consumo de combustibles fósiles. Todo eso es la huella de carbono que nosotros generamos.
En la medida que empezamos a hacer un uso eficiente y racional del recurso, a hacer un uso eficiente y racional de la energía, a hacer una adecuada gestión de residuos sólidos, empezamos a reducir esa huella de carbono. Pues hay que tener esa conciencia de ubicarnos prácticamente en medio de ese medio ambiente y no que nosotros estamos por encima o por debajo. Nosotros no estamos gobernando el medio ambiente, nosotros somos parte del medio ambiente. Y lo que te dice la salud ambiental es todas las acciones del entorno ambiental que puede afectar tu salud. Entonces tengo que tener la conciencia de que de la calidad del agua que consumamos va a depender nuestra salud, de la calidad de aire que respiremos va a depender nuestra salud, de la calidad y la gestión que hagamos del territorio va a depender nuestra salud. Y eso no cambia, y eso es lo que yo tengo que proyectar como ciudadano, como parte de una comunidad, como parte de una empresa, cómo contribuimos desde el área que nos corresponde para poder reducir esos impactos ambientales y no dejar la responsabilidad solamente a los entes gubernamentales, sino que debemos de entender de que nos va a afectar a todos, independientemente de lo que ustedes estén estudiando, del abogado, del ingeniero, del arquitecto, del campesino, vamos a respirar el mismo aire. Y esa es la conciencia que hay que tener y hacia es que nosotros tenemos que apuntar. ¿Cómo aporto yo desde mi individualidad a una solución colectiva bajo una teoría que es la revolución de las pequeñas cosas? Porque a veces pensamos que botar un papelito a la basura no pasa nada y si lo tiro a la calle pues tampoco va a pasar nada. Ambas acciones son pequeñas pero tienen impactos muy positivos o muy negativos como lo queramos ver. Como ciudadano, como comunidad, ¿hay algún espacio donde podamos vincularnos directamente como voluntarios, promotores ambientales y participantes? Claro, y son muchos los espacios, empezando desde la actividad social como tal y comunitaria. Somos expertos en identificar los problemas, pero somos malos para brindar soluciones. Somos expertos en contar la problemática, pero somos muy cortos al momento de proponer las soluciones. Y es algo que tiene que cambiar. Y esto es necesario mencionarlo, ¿por qué? Porque hoy en día estamos viendo cómo hay una brecha mucho más grande entre el decir y el hacer, ¿cierto? Y vemos cómo está de moda las redes sociales y las redes sociales muchas veces sirve solamente para mostrar la problemática, muchas veces incluso de una forma malintencionada, ¿cierto? Pero cuando canalizamos adecuadamente el uso de esas redes sociales para no solamente visibilizar un problema que es importante y que es necesario, sino también para de esa misma manera impulsar acciones para mejorar, es donde podemos radicar en la solución de la problemática. Entonces, desde la universidad, ustedes pueden implementar propuestas de proyectos de investigación, ustedes hacen metodología de la investigación, ustedes pueden plantear alternativas de innovación y colocarla al servicio de las empresas, no solamente públicas, sino también privadas. Buscar también apoyo de esas redes de investigación para poder trazar nuevas líneas que permita aportar en la conservación. No solamente eso, a nivel comunitario, la capacitación, cómo podemos llevar esta información desde las bases que son los niños, niñas y adolescentes, que hoy lo hacemos con empresas municipales, capacitando más de 1.200 niños anualmente, llevándolos a que conozcan las plantas de potabilización, sino también cómo podemos trasladar la responsabilidad del sector privado para que también haga presencia en el sector comunitario. Entonces son muchas las maneras que podemos utilizar. Ustedes los que están en formación, ustedes que son jóvenes, que tienen los mecanismos de participación, también es necesario saber en qué vamos a elegir a nuestros gobernantes, qué líneas están más afín con eso que yo estoy buscando, pero desde el equilibrio y desde la ecuanimidad, no desde el romanticismo, que muchas veces también se peca por eso. Entonces, son muchas las formas que podemos trabajar desde lo comunitario, desde lo público, desde lo privado, pero es importante tener claro que no somos capaces solos, sino que esto tiene que ser un trabajo mancomunado. Por otro lado, teniendo en cuenta que esta problemática del cambio climático no solo se basa en un problema técnico, sino que tiene también además un valor comunitario, ¿qué mensaje le gustaría dejarla a la comunidad cartagüeña frente a este desafío? El mensaje es muy claro, de la calidad de los recursos naturales va a depender nuestra calidad de vida. ¿Cómo quiere usted vivir?
¿Usted quiere que su zanjón su casa se inunde porque vive cerca de un zanjón? Pues no deposite los residuos que no hay allí, no deben de llegar allí. Y también use los mecanismos que sean necesarios, legales, constitucionales, jurídicos, de que otras personas hagan lo mismo, ¿cierto? Nos falta una alianza mucho más sinérgica al momento de actuar. Somos muy buenos para demostrar la problemática, pero a veces nos quedamos cortos de pasar a la acción. O sea, yo cómo evito, cómo notifico, cómo llamo al encargado o la encargada para notificar que algo está sucediendo. Entonces es importante que seamos honestos y claros en que todos queremos un cambio, pero a veces poco contribuimos para que las cosas cambien. Entonces el mensaje de la comunidad es muy claro: a todos nos va a afectar el cambio climático, y si a todos nos va a afectar, pues todos tenemos que apoyar en la mitigación y en la adaptación. Muchas veces vemos cómo hacemos obras de infraestructura para evitar que el río se salga, y una o dos personas van y siembran arbolitos allí sin tener conciencia de que tal vez eso que están haciendo pueda afectar la estructura, ¿cierto? Lo que yo les decía, tenemos muchas obstrucciones, por ejemplo, en las redes de alcantarillado y agua lluvias, y miramos si es que la gente prefiere echar sus aceites y sus grasas a la red de alcantarillado en vez de buscar a quien se lo entrego, que hasta te lo compra. Pero entonces evidentemente hay un desconocimiento, pues también una falta de responsabilidad con el otro. Vemos cómo la defraudación de fluidos, por ejemplo, las conexiones ilegales, le quita presión a un barrio que está un poco más alto, pero pues si yo soluciono mi problema, pues que el otro mire cómo resuelva. Entonces estamos a veces muy concentrados en eso, como en la individualidad de la solución, pero no vemos la generalidad del problema. Entonces que la invitación es para que la comunidad entienda de que mis acciones con el entorno ambiental deben de ser adecuadas y correctas, equilibradas, y que de alguna manera, en la medida de que yo como individuo haga las cosas bien, como comunidad voy a traer un beneficio. Porque si todos pensamos de la misma manera, entonces estamos evitando que ocurran cosas que va a afectar a la misma comunidad. Vuelvo y le reitero, nos preguntamos por qué nos inundamos, pero cuando miramos el por qué, todos son responsables, ¿cierto? Porque todos hacemos de alguna manera una mala gestión, un mal uso de los residuos o de lo que nos rodea como tal en el territorio. Construimos en zonas donde no se puede construir, intervenimos los cauces y los zanjones donde no se puede intervenir. Entonces, después nos preguntamos por qué se cayó la casa, por qué se vino la loma, por qué se afectó tal infraestructura, pero vemos que no tenemos en cuenta el resto de situaciones conexas que pueden afectar. ¿Qué iniciativas positivas se han visto en los últimos años? ¿De pronto nos podrías contar un poco más sobre eso? Iniciativas positivas. Pues a ver, en los últimos años, Empresas Municipales de Cartago han venido trabajando en muchas líneas. Creo que iniciativas positivas, la ampliación de la planta de potabilización número 2, un proyecto de 66.000 millones de pesos que va a garantizar el agua para los próximos 25 años, para una población de 250.000 habitantes para esa época. Intenciones positivas, todo lo que hemos hecho en materia de conservación del bosque seco tropical, las investigaciones que hemos realizado en materia de conservación de este ecosistema. Participamos de la COP16 dando una conferencia con todo lo que hemos trabajado en materia de conservación del recurso hídrico y del bosque seco. Iniciativas positivas, todo lo que hacemos para garantizar la calidad del agua a todos nuestros usuarios. Tenemos una de las mejores aguas del país, donde el índice de riesgo de calidad de agua dice que es de 0 a 5 y nosotros estamos en 0,42 en promedio, o sea, muy cercano a 1. Entonces esto hace que el agua que entregamos nosotros a los usuarios sea un agua de las mejores de la región y del país, y esto se debe obviamente a la capacitación de nuestros operadores, a la modernización que hemos tenido en la infraestructura. Hemos reducido también el número de daños por mes, digámoslo así. Tenemos un índice de continuidad de 23.9 horas, prácticamente que es continuo. La gente tiene agua en todo momento, independientemente de cualquier tipo de daño que tengamos que reparar, cosa que no ocurre en otras ciudades. Por ejemplo, Buga o Tuluá, es muy común que a veces tengan problemas de continuidad, aunque no tanto ya en el caso de Buga, de Tuluá, pero Buga, por ejemplo, cambia las condiciones del río y tienen que operar, y hay 2 o 3 días que no tienen agua. Entonces,
El hecho muchas veces de tener agua las 24 horas del día nos olvida lo importante y lo valiosa que es. Pues cabe resaltar que en estos casos como esta que sí se puede avanzar con compromiso y muchas gracias. A ustedes muchas gracias por la invitación, por el espacio. Lo importante que esto tiene que servir como una línea base, como un instrumento, uno para mirar que desde lo público se puede hacer investigación, desde lo público se puede hacer ciencia, es lo que hemos querido realizar. Tenemos 3 libros que hemos editado y que se han investigado directamente con todo lo que tiene que ver con el bosque seco tropical, más de 7 artículos científicos publicados en revistas de investigación y otras que no están indexadas, pero que son de amplio reconocimiento nacional. Hemos participado de la COP16 y lo importante es que estamos pensando en el desarrollo de ciudad. El agua es el eje articulador del desarrollo. Sin agua no puede existir la vida, no puede existir desarrollo. Y la responsabilidad como empresas municipales de Cartago es precisamente seguir aportando al desarrollo de ciudad bajo la premisa de la gobernanza del agua. Es pensar de que necesitamos que el agua nos alcance para todos con equidad y con igualdad. Muchas gracias por haber venido, por haber compartido con nosotros toda esta información valiosa para nosotros. Con mucho gusto. Pues el agua es vida, debemos cuidarla. El tiempo vale agua. Y ustedes también y los que nos ven están invitados para que conozcan de primera mano los proyectos que estamos desarrollando, para que conozcan nuestras plantas de potabilización, para que conozcan el bosque seco tropical y todo el trabajo de investigación que estamos desarrollando en él. Por último, quería preguntarte si en Cartago cuenta con la certificación ISO 14001. Nosotros no estamos certificados en ISO 14001. Trabajamos bajo un esquema de cumplimiento normativo, ¿cierto? Los procesos que tienen Empresas Municipales de Cartago cumplen con toda la normatividad, pero llevar a cabo la certificación implica una serie de prácticas sobre las cuales nosotros tenemos que enfocarnos, porque no es solamente pensar en certificación en calidad, sino que tenemos que pensar en integrar nuestros sistemas, no solamente de salud ocupacional, de calidad, ¿cierto?, y de medio ambiente, que hace que tengamos que integrarnos todos. Estamos certificados por ICONTEX, sí, para el tema de la medición de huella de carbono, de gases de efecto invernadero. Entonces, vemos que es la certificación con la que contamos y estamos también en proceso de certificarnos con la ONAC para mirar si podemos llevar nuestro laboratorio a la acreditación bajo la norma 17025. Bueno, Juan Manuel, muchísimas Con mucho gracias gusto. por haber venido nuevamente y muchas gracias por la información. Con mucho gusto. Bueno. En conclusión, el cambio climático y el acceso al agua potable no pueden tratarse por separado, son parte de una misma crisis ética y social. Esto nos permite entender esta realidad más allá de los datos y nos llama a ser sujetos activos, éticos y comprometidos. El futuro del agua depende de nuestras decisiones colectivas.